escucharon? No me escucharon. Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe, muy bien, ¿y usted? Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Sí, profe. Bueno, esperemos un momentico mientras se conectan los demás y arrancamos, ¿vale? Bueno, ahora sí los saludo oficialmente muchachos. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo bien. Buenas noches, profe. Bueno, en el día de hoy, básicamente lo que vamos a hacer es practicar el examen parcial de este corte que va a ser presentado por ustedes el próximo jueves, que es el día que tenemos la clase presencial. Lo vamos a grabar en el estudio de radio, ¿de acuerdo? Pues si nada extraordinario ocurre, lo vamos a grabar en el estudio de radio y será la nota del parcial de este primer corte, ¿de acuerdo? Ya para luego ir avanzando con lo siguiente en nuestra materia de locución uno o manejo de la voz. Bien, la lectura que nos corresponde es de un señor que nació como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, chileno de nacimiento, nacido el 12 de julio de 1904, fallecido el 23 de septiembre de 1973, poeta y político de su país. Uno de los más influyentes poetas, escritores de Latinoamérica. Aparte de todo, fue senador de Chile, fue miembro del Partido Comunista, también fue precandidato a la presidencia de Chile, fue premio Nobel de Literatura en 1971.
y tal vez uno de los máximos exponentes de la literatura latinoamericana y uno de los precursores o uno de los autores que fue, digamos, o que llevó, que revolucionó todo el tema del boom latinoamericano, que recuerden ustedes, pues fue una corriente en la que muchos autores de habla hispana empezaron a hacerse, pues, famosos y a meterse, digamos, en las grandes competencias de la literatura mundial. En ese boom latinoamericano también tenemos a nuestro gran García Márquez, ¿cierto? Y ahí encontraremos a Borges, por ejemplo, encontraremos a Andrés Bello, también por ahí está Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, ¿cierto? En fin, todos aquellos que, Vargas Llosa, todos aquellos que empezaron a, como a tener una buena, un destacado curso de sus carreras artísticas en materia de la escritura, ¿cierto? No solamente como poetas, sino como novelistas, fabulistas, bueno, en fin, cronistas. Obviamente Pablo Neruda, pues uno de los poetas más importantes de la historia del romanticismo latinoamericano y digamos que en homenaje a el día al idioma español sacó este poema que ya les voy a poner a continuación. Primero lo voy a compartir aquí en el chat, por favor, para que uno de ustedes lo descargue y lo comparta para todos, para que todos tengamos el mismo texto, ¿vale? Es un texto muy bonito que tiene pues muchos, yo diría que todos los elementos de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? El tema de las palabras color, el tema de los matices en la lectura interpretativa, el tema de la media voz, bueno, en fin, casi que todos los elementos están reunidos en este texto, que aparte de todo, pues es un escrito que tiene unas palabras también bastante rebuscadas, entonces sería bueno que ustedes le echaran un ojito también junto al diccionario, le echaran un ojito para que puedan comprender mejor lo que Pablo Neruda quiere expresar en este texto, ¿vale? De la palabra. El texto es un poquito extenso, ¿cierto? Eso quiere decir que en el examen parcial que van a hacer ustedes el jueves solamente van a tener una oportunidad de leerlo perfecto. ¿De acuerdo? Una oportunidad de leerlo perfecto. Entonces la idea es que ustedes lo preparen de aquí al jueves, lo lean, lo practiquen y casi que se lo traigan aprendido para que puedan hacerlo a la perfección y pues por supuesto sacar la máxima nota posible en este examen parcial. ¿De acuerdo? Entonces, pues de ustedes dependerá el tema de la práctica y el tema de la lectura. Hoy quiero que ustedes tengan contacto con el texto, que lo miren, que lo lean, que lo practiquen y que traten de hacerlo de la mejor manera. Yo al final de la clase, cuando todos ya hayamos hecho la práctica, al final entonces marcaré el texto para que ustedes tengan la referencia de cómo se debe hacer la lectura de este poema de la palabra. ¿De acuerdo? Y repito, sería bueno que ustedes lo leyeran y de la mano de un diccionario averiguaran, porque este es un texto que tiene mucha palabra muy rebuscada, podemos decirlo de esa manera, mucha palabra muy rara. Y la idea es que ustedes conozcan estas palabras y las adopten a su léxico para que más adelante las puedan utilizar. ¿Por qué no? Entre otras cosas porque hay muchas palabras muy antiguas, casi que no se usan. Esas palabras sería bueno volverlas a retomar porque nuestro español es y ha sido tan rico en términos, en palabras, que, que pues sería injusto olvidar estas palabras que se ven aquí en este texto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas,
Y yo voy a poner el texto en pantalla y ustedes, pues, a bien, de acuerdo al listado que me bota aquí el número de participantes del chat, así mismo, entonces, iré dando los turnos para que ustedes lean este texto de la palabra, ¿vale? ¿Ya lo descargaron y ya lo compartieron? Profe, a mí no me aparece, no sé por qué. Aquí en el chat de acá no me aparece, no sé por qué. ¿Pero usted está en dispositivo móvil? En este momento sí, señor. ¿Es por Probablemente sea eso? por eso. Entonces, más bien, sería bueno que alguien, vuelvo y digo, lo descargue, alguien que esté en PC, lo descargue y lo comparta por WhatsApp para que para que lo puedan abrir allá en sus Sí, dispositivos. ya no lo compartió María Paula. Gracias, profe. Eso, perfecto. Entonces ahí en el WhatsApp ténganlo para que lo puedan descargar, para que lo puedan abrir. Sería bueno que, vuelvo y digo, lo imprimieran para que lo lleven impreso a hacer el parcial con el texto impreso y lo practiquen así. Y que se graben y se escuchen para que no vaya a haber problemas a la hora de la lectura. Dígame, Mateo. Mateo, ¿se fue? Levantando la mano. Bueno, no sé qué me quería decir. Mateo, me imagino que debe tener algún problema ahí con el micrófono. Bueno. ¿Quién? Ah, bueno, espérenme un segundito. Regálenme un segundito, yo voy aquí a cuadrar esto, a compartir este ejercicio. Ok. Bueno, entonces el primero que me aparece en la lista es Brian Torres. ¿Brian está? Brian. Brian. ¿No está? Bueno, Juan Andrés Pérez. Profe, buenas noches, buenas tardes. Hola, Juan Andrés. Qué casualidad que se le dañó el micrófono a Brian. Qué casualidad. Bueno, ¿listo, Juan Andrés? Dele su Sí, propia listo, profe. interpretación. Ya, profe, ahora sí. Ah, ok, ahí apareció. Ya, es que Qué no me deja casualidad que activar el micrófono. cuando yo veto la crítica, ahí sí se arregla el micrófono. No, es que no sé, siempre me pasa eso. Mm, Y no se activa el micrófono, no me deja activarlo. Bueno, ok, entonces Juan Listo. Andrés, espéreme un momentico Listo, profe. y voy con Brian Torres primero, ya después sigo con usted. ¿Listo, Brian? Dele su propia interpretación, ¿vale? Trate de Mi propia interpretarlo interpretación. como usted lo entienda ahí en el texto. No sé si lo ve bien ahí en la pantalla. Sí, señor. Sí, igual yo ya lo tengo acá. Ah, bueno, perfecto. Vale, entonces igual para que Listo. todos los que están viendo esta clase y ustedes lo vean también el texto. Entonces, Brian, dele su propia interpretación, lea con Sí, señor. tranquilidad, trate de no equivocarse, por supuesto, y tomo algunas consideraciones. Trata de hacer la práctica lo mejor que pueda, Brian, para que cuando yo marque el ejercicio y marque la interpretación, usted pueda tomar las referencias y sepa qué es lo que tiene que corregir, ¿de acuerdo? Si hay Listo. algunas diferencias. Y si no, pues entonces reforzar, ¿vale? Sí, señor. Entonces, lo escuchamos. Todo lo que usted quiera. Sí, señor. Pero son las palabras las que cantan, las que suben
y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto, las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de un naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tiene sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tiene de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tantos ser raíces, de tantos ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro, escondido, y en la flor apenas comenzaba. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torbos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías igual a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaban arrasada la tierra, pero a los barbados se les caía de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Bueno, Brian, muy interesante su interpretación, muy bien, despacio, tranquilo. Lo único que tendría que trabajar sería la ortografía del texto.
¿De acuerdo? Sí, Porque, señor. por ejemplo, en algunas partes usted dijo, por ejemplo, en esta palabra, usted dijo Eburneas y ahí dice claramente Ebúrneas, ¿cierto? Burnes. Sí, señor. Y más adelante, creo que fue por aquí, aquí. Usted dijo Barbados y es bárbaros, Bárbaros. Sí. ¿vale? Entonces, tener cuidado con la ortografía, ¿de acuerdo? De Y un acuerdo, poquito claro que sí. más fluida la lectura, pero ahí está bien, se va a dar cuenta ahorita que lo marque en la interpretación, pero la interpretación bien, bien la vocalización, bien la respiración, bien las pausas, muy chévere, creo que no se le va a dificultar tanto. Gracias, profe. Bueno, Juan Andrés Pérez, ahora sí, Profe, gracias. ¿listo? Sí, señor. Ok, lo escuchamos. Todo lo que usted quiera. Sí, señor. Pero son las palabras que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo, cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo, me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperelijo, las libero, las dejo como etaláceas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como renita dentro de una frase que no lo esperaba y que le obedeció. Tiene sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tiene todo lo que se le fue agradecido de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzaba. Qué buen idioma el mío. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, ojo, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían de sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrastrada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas. Las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes. El idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Bueno, Juan Andrés, digamos que en materia de lectura, pues hay unas palabras que no dominó
del Sí, todo bien, sí, ¿cierto? señor. Y normalmente, y por eso les digo, coincido con que hay que trabajar en las palabras que son rebuscadas, palabras antiguas, palabras viejas, que ya casi no se usan, pero que de todas maneras pues hacen parte de este texto y hay que saberlas, entender, comprenderlas y tener la concentración suficiente para poderlas leer bien, ¿vale? Digamos que Sí, ahí es señor. donde estuvieron los mayores tropezones en su lectura. De resto, creo que la hizo a un ritmo bueno. Hay que, ojo con las pausas. Recuerde que ahí hay puntos de Suspensivos. suspensivos, Ujú. ¿cierto? Sí, señor. Entonces ahí hay que hacer unas pausas dramáticas. En fin, hay que tener cuidado con todo ese tipo de elementos, ¿de acuerdo? Ok, listo, profe. Seguimos. Gracias. Jorge Moncaleano, Presente. lo escuchamos. Todo lo que usted quiera. Sí, señor. Pero son palabras las Jorge, que qué pena cantan. lo interrumpo. Señor. Eh, Cuando llegue aquí a esta parte que dice obedeció, haga Uno de una los pausa puntos para yo poder suspensivos. bajar el texto, ¿de acuerdo? Bueno, señor. Todo lo que usted quiera. Sí, señor. Pero son las palabras que cantan, las que suben y bajan. Me protesto ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, las se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo, cuando van zumbando y las atrapo. Las limpio, las pelo, me preparo frente al planto, las siento cristalinas, vibrantes, eburéneas, vegetales aceitosas, como frutas, como algas, como agatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperigilo, las libero. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una renita adentro de una frase que no la esperaba y que la obedeció. Tiene sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tiene de todo lo que se le fue agregado de tanto rodar por el río, de tanto transmigar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recentísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Están perdón, profe, estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaban arrasada la tierra, pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas y de los yelmos, de las herraduras como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. ¿Tiene afán? Pues no, profe, pero es que tengo un conflicto. ¿Por qué? Porque en la clase pasada de producción de radio hicimos unas lecturas donde la crítica del profesor Javier fue pues que teníamos que leer de corrido,
dando como este ritmo que le plasmé quizás un poco, pero pues en las clases de manejo de la voz con usted obviamente pues tenemos un manejo un poco más diferente de las pausas, de la marcación más acentuada de las comas y los puntos, entonces sí me genera cierto como un poco de conflicto entre la crítica de usted y la crítica del profesor Javier. Obviamente le presto más atención a sus críticas porque la materia en especialidad es la suya, ¿no? De manejo de la voz. Entonces sí me disculpo con usted, profe, que de pronto ahí queda como, como es buscando ese equilibrio entre los dos conceptos. No, a ver, yo creo que usted está mezclando dos conceptos que no tienen el uno, es decir, que se relacionan, pero que el uno es muy diferente. Porque, por ejemplo, el profe Álvaro Javier a ustedes les está enseñando a leer para radio, ¿cierto? Entonces me Sí, imagino que señor. ustedes están haciendo informativos, magazines, bueno, todo este tipo de experiencias, digámoslo así, dentro de la producción de radio, ¿cierto? Algo así, profe. Pues de hecho la clase pasada hicimos la lectura de un texto de resumen de 100 años de soledad Ujú. de Gabriel García Márquez. Es un texto similar, pues no es poesía, pero sí es como, no es tan como de un libreto para radio, por decirlo así. Pero sí, pues es como un poco contradictorio los dos conceptos. Pues sí, se lo quería mencionar al profe de alguna forma, pero no, yo atiendo que sí, de pronto leí como mucho más rápido de lo que me permitían los signos de puntuación. Sí, es que básicamente lo que estamos viendo aquí es lectura de interpretación, que es muy diferente a la lectura, pues no muy diferente, pero digamos que no es, son términos que se relacionan, pero que no tienen por qué causarle ningún conflicto. Lo que pasa es que una cosa es, digamos que interpretar, ¿cierto? Lo que está aquí y los textos literarios hay que interpretarlos, pero hay que leerlos tal cual como va la puntuación, ¿ya? Sino que vuelvo y digo, para mí, creo que usted se aceleró de más, pero no quiere decir que haya interpretado mal ni nada por el estilo, sino que se aceleró de más. Entonces, ojo, leer de corrido no es correr, leer de corrido es tal cual la, como va la puntuación del texto. Y aquí, pues si usted se da cuenta, hay muchas comas. Por lo tanto, no hay que parar tanto, pero tampoco hay que acelerarse tanto. Es más, este texto tiene signos de puntos suspensivos, ¿cierto? Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen, ¿cierto? Y ahí voy de Sí, corrido, señor. pero no estoy corriendo, ¿ya? Entonces, vuelvo y les digo, leer de corrido no es correr, es leer tal cual como están los signos de puntuación. Entonces, ustedes deben entender que las pausas de los puntos, por ejemplo, son pausas terminales. Eso creo que se los dijo el profe Álvaro Javier. Las pausas de las comas son pausas de incertidumbre y sigue, ¿cierto? Entonces, pues no hay que confundir el término, lo que no hay que confundir es el término leer de corrido con acelerarse en la velocidad de la lectura, porque entonces no estarían haciendo una lectura de interpretación. Ahora vuelvo y digo, es muy diferente la lectura de interpretación a una lectura, por ejemplo, informativa o a una lectura de una editorial, ¿ya? Entonces, ojo con los conceptos, muchachos, porque vuelvo y digo, una cosa una cosa es lo que el profe, el concepto que el profe tiene para su clase y otra cosa es la que estamos viendo aquí. Y ustedes tienen que tratar de aplicar de las dos, ¿vale? Pero ojo, aunque los términos se relacionen, el chip de la clase del profe Álvaro Javier y el chip de esta clase. Porque Sí, básicamente lo que estamos viendo aquí es interpretando la lectura, poniéndonos en los zapatos del
autor, del artista. ¿De acuerdo? Sí, sí, señor. Sí, porque, por ejemplo, profe, yo también quedé confundido y preciso le hablé a alguien de la emisora y él me dijo, bueno, también estudié en el colegio superior, incluso lo distingue a usted. Y él me decía, no, lo que pasa es que lo del profesor Arturo es poesía narrativa. Y lo que ya hace Álvaro Calderón, eso ya es comprensión de lectura, es muy diferente. Eso me lo Sí, explicó él el sábado. sí, exactamente. De quién estamos hablando? Ayrton Ah, Padilla. ok, No sé claro. si lo conoce, profe. Sí, 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 sí. Por supuesto Sí. que sí. Entonces, es eso, los términos se relacionan, pero vuelvo y digo, leer de corrido, el profe Álvaro Javier no está diciendo que aceleren y que corran a leer rápido, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, y aquí que me escribió Mateo. Todo bien. Bueno, entonces vuelvo y digo, no, ojo, leer de corrido es leer tal cual como están los signos de puntuación. Y los mismos signos de puntuación nos van dando el ritmo de la lectura, ¿de acuerdo? Pero acá lo que estamos haciendo es lectura de interpretación, ¿de acuerdo? Que esa sí se debe hacer despacio, tratando de ubicar los sentimientos. Estamos buscando sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces, que no se confundan ustedes en los conceptos, ¿vale? Bueno, sin embargo, Jorge, vuelvo y le digo, su lectura no es mala, usted vocaliza bien, tiene buena respiración, hace bien las pausas, sin embargo, pues tenga cuidado porque hay signos de puntos suspensivos, ¿vale? Entonces ahí hay que hacer las pausas como ya las habíamos visto en Juan Salvador Gaviota, ¿vale? Y, pero de resto creo que estuvo bien y no se acelere tanto, es decir, no confunda leer de corrido con correr en la lectura, ¿vale? Porque No, señor. si no le empieza a sonar atropellado y se va a dar cuenta cuando se escuche, empieza a sonar atropellado, ¿vale? Y tampoco se trata de eso, y me imagino que con el profe Álvaro Javier también, él les habrá hecho críticas sobre leer atropellado, creería yo. Bueno, como nos queda menos de 2 minutos para terminar esta primera parte de la grabación, entonces muy probablemente si pongo a alguien a que lea, se cortará. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a la pausa normal que siempre hacemos. Paramos acá, descansamos un par de minutos y continuamos entonces con la práctica de esta lectura. Quiero que ustedes tengan contacto con ella, ¿vale? Entonces, la seguimos dentro de 2 minuticos. De acuerdo. Listo, profe.